Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Buenos días, amada iglesia, bendiciones del Todopoderoso. Hoy estaremos reflexionando acerca de Jesús sepultado conforme a las Escrituras. Recordemos lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que ocurrió en la vida de Jesús fue conforme a las Escrituras. O sea, el hecho que Jesús aparece, su encarnación, su nacimiento, que luego lo estaremos estudiando en otro momento, cómo todo esto fue provisto desde el Antiguo Testamento y ahora empezó el cumplimiento. Jesús ha muerto y ahora va a ser sepultado. Todo lo que hemos visto es un cumplimiento exacto de las Escrituras. Isaías 53:9, este profeta escribió: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él fue crucificado en medio de dos hombres malhechores, visto como el más pecador de todos. Fue tratado, injuriado, maltratado, maldecido, todo lo que se le dijo. Pero la verdad es que Él llevó el pecado de todos nosotros. En ese momento en que Él llevaba el pecado de nosotros, el Padre se apartó, no pudo resistir ver a su Hijo cargando tanto pecado. Y el Padre se apartó, y usted ha leído en la Biblia que se oscureció el cielo, el velo del templo se rasgó. Jesús en un momento exclamó: tengo sed. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre que le dieron, vinagre mezclado con hiel, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu y entonces partió, ¿cierto? Jesús ha muerto. Eso lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 30. Eso ocurrió cerca de la hora novena, más o menos según los que manejan los horarios y tienen conocimiento en todas las costumbres antiguas bíblicas, dicen que eran las 3 de la tarde aproximadamente. Al día siguiente era día de reposo, entonces debían sepultar a los que estaban en la cruz. Y un hombre llegó de noche y vino para sepultar a Jesús. ¿Quién fue? Vamos a ver qué nos dice Mateo 27, 57 al 60. Voy a leerles. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Otro evangelio nos dice que Nicodemo, que era un discípulo secreto de Jesús, ¿recuerdan al Nicodemo que lo buscó y le dijo que qué debía hacer para ser salvo? Recordemos que Jesús le dijo que debía nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Pues creemos por este pasaje que Nicodemo pudo haber nacido de nuevo y él entonces consiguió 100 libras de un compuesto de mirra y aloe y ayudó a preparar el cuerpo de Jesús, a ungirlo
para la sepultura. Esto era algo que solamente podían hacer los ricos. ¿Por qué? Porque esto era muy costoso, un sepulcro nuevo. De todas maneras, aquí se está cumpliendo la palabra, porque Jesús, aunque fue puesto entre malhechores y la muerte fue entre malhechores, su sepultura fue entre ricos. Así el Señor ha cumplido la palabra. Pensemos un poquito y podemos decir, es que Jesús conocía la ley. Imagínense, a los 12 años estuvo en el templo y se le perdió a María y a José y él se sabía la ley. Entonces él sabía lo que decía el Mesías y él se propuso cumplir lo del Mesías para que dijeran que él era el Mesías. Pero después de muerto, ¿cómo iba a ser para él mismo que fuese sepultado entre los ricos? Entonces, ¿quién se encargó de esos detalles? El mismo Dios. ¿Quién tocó el corazón de José de Arimatea y de Nicodemo? El mismo Padre Celestial, el Padre del unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesús fue sepultado. Solo la divina mano de Dios dispuso para que aún en la sepultura se cumplieran las Escrituras. Por eso te animo hoy a creer en el unigénito de Dios y saber que Él está cumpliendo todo para atraer tu atención. Y hemos hablado todo este tema para atraer tu atención hacia Cristo, para que comprendamos cuánto amor tiene Él por nosotros. Te invito para que oremos. Señor, gracias por estar dispuesto a cumplir todo lo que estaba escrito respecto de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que nuestra confianza nunca falle y que siempre tengamos presente que tú cumples lo que prometes, Señor. Aún después de la muerte, Jesús, después de muerto, Señor, tú te ocupaste de cumplir en él lo que estaba escrito respecto a su muerte. Y sé, Señor, que aún después, quizás de que alguno partiere a tu presencia, Señor, ha esperado promesas y esas promesas quizás no las ha visto en totalidad, pero tú eres fiel, Señor, a tu palabra y tú lo harás aún más allá de la muerte. En el nombre de Jesús, amén, amén. Te animo para este día a seguir leyendo el libro de los Salmos en el capítulo 19 y vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Bendiciones, amada iglesia. Te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Porque somos familia, Familia de Dios, familia cuadrangular. Como un ancla que sostiene el alma. Estamos anclados en la palabra. En la palabra, anclados en la palabra.